Ya vimos cómo ubicar el centro de gravedad de superficies para figuras conocidas, sencillas. Ahora vamos a ver cómo hacemos en el caso de tener figuras que no son tan sencillas, cuando son figuras irregulares. Como por ejemplo, tenemos acá un caso de una figura que no conocemos de entrada la ubicación de su baricentro y la queremos conocer. Entonces, si yo quiero ubicar el baricentro de esta figura, que no lo conozco, lo que tengo que hacer es a esta figura descomponerla en figuras más sencillas de las cuales sí conozca la ubicación del baricentro. En este caso, primero ubico un sistema de ejes cartesianos X e Y, luego descompongo la figura, en este caso yo la descompuse en un rectángulo y un triángulo, y de cada uno de estos sí dijimos que puedo ubicar su baricentro, conocer dónde se encuentra. Entonces tengo dos figuras sencillas conocidas de las cuales conozco el área y conozco la ubicación de los baricentros. Y tengo una figura compuesta de la cual conozco el área porque es la suma de las áreas más sencillas. Vamos a ver ahora cómo ubicamos el baricentro de la figura compuesta. Entonces dijimos que a la figura compuesta que yo tengo la descompuse en dos figuras más sencillas conocidas, que son el triángulo y el rectángulo. De cada uno de ellos yo conozco el valor de su área y sus baricentros, las coordenadas del baricentro del triángulo y del rectángulo. Entonces, si yo supongo, ahora, aplicado en el baricentro del triángulo, una fuerza que represente al área del triángulo, y en el baricentro del rectángulo, una fuerza que represente al área del rectángulo, entonces lo que voy a decir es, la suma de las fuerzas del triángulo y del rectángulo aplicadas cada una en su baricentro tiene que ser igual a la fuerza que representa al área total de mi figura aplicada en el baricentro de la figura compuesta. Entonces, en el baricentro 1 aplico una fuerza que representa al área 1, al área del triángulo. En el baricentro 2 aplico una fuerza que representa al área 2, que es el área del rectángulo verde. Si yo resuelvo este sistema de fuerzas, voy a tener, hacemos gráficamente la resolución como ustedes ya saben hacerla, y encontramos la ubicación de la resultante. Sabemos que la resultante va a pasar por ese punto, por lo tanto, de esta manera puedo ubicar la coordenada X de la resultante, o sea, por dónde va a pasar la resultante si este sistema de fuerza fuera vertical. De ahí tengo la coordenada X del baricentro del sistema. Para hacerlo analíticamente, lo que digo es el área total aplicada en el baricentro del sistema, o sea, área total por la coordenada X, donde la voy a aplicar, tiene que ser igual a el momento que genera la suma de las fuerzas del sistema, o sea, el momento que genera el área 1 por la distancia 1, más área 2 por distancia 2. Como yo ya conozco las áreas de cada una de las formas componentes y las ubicaciones de los baricentros, de ahí puedo despejar cuánto vale la coordenada X del baricentro. De esta manera tengo analíticamente cuánto vale la coordenada X. Para hallar la coordenada Y del baricentro hago lo mismo pero ahora en la otra dirección. Entonces nuevamente tengo dos fuerzas, una fuerza que representa el área del triángulo aplicada en el baricentro del triángulo, otra fuerza que representa el área del rectángulo aplicada en el baricentro del rectángulo. Conozco la ubicación de estos baricentros, resuelvo este sistema de fuerzas, si yo tengo las dos áreas, gráficamente trazo los rayos y encuentro la ubicación de la resultante. Por ese punto va a pasar la resultante, entonces ahí encuentro la coordenada Y de mi baricentro. En el punto donde se cruzan la dirección según X y la dirección según Y del baricentro, en este punto voy a tener ubicado el baricentro del sistema. Y para hacerlo analíticamente, igual que antes, planteo el área total, o sea, el área de mi figura compuesta, que es la suma de las áreas de todas las partes componentes,
por la coordenada y del baricentro tiene que ser igual a la suma de cada una de las fuerzas por la distancia hacia el eje X, o sea, área 1 por la distancia desde el centro 1 hasta el eje X, que es la coordenada I1, y área 2 por la distancia I2. De ahí despejo cuánto vale la coordenada I del baricentro. De esta manera obtuve gráfica y analíticamente las coordenadas del baricentro del sistema compuesto. Esto mismo lo puedo hacer para figuras más complejas, como sería el caso de esta que tenemos acá, e inclusive, como tenemos en este caso, con un hueco. En este caso lo que hago es, a esta figura la descompongo en figuras más sencillas. Un triángulo, un rectángulo, otro rectángulo, y al hueco lo tomo también como otra figura. Entonces, para cada una de estas, yo voy a conocer la ubicación de su centro de gravedad, porque son todas figuras más sencillas de las que conozco su ubicación. Y de cada una de estas conozco el área y conozco las coordenadas del baricentro. Hay que tener en cuenta que en el caso del hueco, el área va a ser negativa. Cuando calculo el área total de mi figura compuesta, es la suma de todas las áreas, al área del hueco la tomo negativa. ¿Por qué? Cuando yo tomé esto, tomé positivo todo lo verde, después le tengo que restar el círculo que es donde tiene un hueco mi figura. Entonces, de esta manera calculo el área total de lo que tengo acá sombreado en celeste. Una vez que tengo calculada el área total, hago lo mismo que hicimos antes. O sea, supongo en cada uno de los baricentros, para cada uno de estos conozco la ubicación del baricentro y el área que representa cada forma. Entonces, voy a calcular el área total y en cada uno de los baricentros supongo una fuerza que representa al área a la que pertenece ese baricentro. Entonces, en el baricentro 1 tengo una fuerza que representa el área 1, que es el triángulo. En el baricentro 2 tengo una fuerza que representa el área del rectángulo verde. En el baricentro 3 tengo una fuerza que representa el rectángulo amarillo. Y en el baricentro 4 tengo una fuerza que representa al círculo y que va en sentido contrario porque es negativa, porque este es un hueco. Entonces ahora mi sistema de fuerzas es este que tengo graficado acá. Lo resuelvo. De la misma forma que siempre, gráficamente obtengo la ubicación de la resultante. Una vez que tengo la ubicación de la resultante, sé que por ese punto va a pasar la resultante, entonces tengo la coordenada X del baricentro. Para hacerlo analíticamente, planteo el área total de mi figura compuesta por la coordenada X del baricentro, tiene que ser igual a área 1 por X1 más área 2 por la coordenada del X del baricentro 2 más área 3 por la coordenada X del baricentro 3 menos, porque es negativo, el área 4 por la coordenada X del baricentro 4. De ahí puedo despejar cuánto vale la coordenada X del baricentro. Entonces así voy a obtener cuánto es la coordenada X del baricentro, que es esta. La distancia desde el origen hasta la recta por donde pasa el baricentro en esta dirección. Ahora voy a hacer lo mismo en la otra dirección. Tengo nuevamente la misma figura. Estos son los datos que conozco, calculo el área total y hago. Ahora, en cada baricentro voy a aplicar la misma fuerza, pero ahora en dirección horizontal. En el baricentro del triángulo, una fuerza que representa el área del triángulo. En el baricentro del rectángulo verde, una fuerza que representa al área del rectángulo verde. En el baricentro del rectángulo amarillo, una fuerza que representa el área del rectángulo amarillo.
y en el baricentro del círculo una fuerza que representa el área del círculo y que va en sentido contrario porque es un hueco. De esta manera, gráficamente resuelvo este sistema de fuerzas y voy a tener la ubicación de la resultante en esta dirección. Una vez que tengo el punto por donde pasa la resultante, por ahí voy a obtener la coordenada y del baricentro. Para hacerlo analíticamente, nuevamente planteo lo mismo que antes. El área total, que es el área total de mi figura compuesta, multiplicada por la coordenada y del baricentro de la figura compuesta, tiene que ser igual a la fuerza 1, que es la que representa el área del triángulo, por la distancia desde el eje X hasta el baricentro 1, más fuerza 2 por distancia desde el baricentro 2 hasta el eje X, más fuerza 3 por la distancia hasta el eje X, y menos, porque es negativo, porque es un hueco, el área del círculo por la distancia desde el baricentro del círculo hasta el eje X. De esta manera puedo despejar cuánto vale la coordenada Y del baricentro. Y así obtuve la coordenada X y la coordenada Y del baricentro de mi figura compuesta.